Una de las cosas más importantes que usted debe aprender como estratega de servicio al cliente es el concepto de servicio inmersivo. El servicio inmersivo, por supuesto, empieza con el marketing inmersivo, que va en todo el proceso de llevar al cliente a la toma de decisión. Cuando el cliente toma la decisión, inmediatamente se desencadena todo un conjunto de elementos que va a hacer que su empresa sea excepcional. Primero, el servicio inmersivo arranca cuando el cliente empieza a buscar, a explorar aquello que va a solucionar su necesidad o deseo, aquello que va a solucionar su conflicto. Primero es el acceso. ¿Cómo puede llegar ese cliente a su empresa, ya sea digital o ya sea física? ¿Cómo te encuentra en la Internet? Todos esos pasos para permitirle que nos encuentre. O cómo llega hasta tu local físico. Tiene que tomar bus, hay parqueadero. ¿Cómo llega? ¿Cuáles son las rutas, las vías para llegar? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque en esos escenarios también tenemos que intervenir. Después de que el cliente tiene acceso, luego viene la parte del ingreso. ¿Cómo va a meterse en nuestra organización? ¿Cómo es su ingreso al sitio web? ¿Cómo es su navegación a través del sitio web? ¿O cómo es su ingreso hasta nuestro local? Ese ingreso puede ser memorable. Si tú tienes un restaurante, entonces ahí viene lo que es el valet parking y lo que es el HOTS para recibir. Ese ingreso es el primer punto de partida de lo que nosotros conocemos como los momentos importantes de verdad. Todos los momentos del Customer Journey Map son momentos de verdad, pero ese ingreso genera la primera impresión real. Después del ingreso viene la solicitud. Nosotros ya hicimos todo el trabajo de reconocer lo que el cliente tiene en la cabeza, hicimos una propuesta de valor y más o menos ya sabemos o creemos saber lo que el cliente va a solicitar. Pero el cliente también tiene en su cabeza un modelo ideal de cómo le debe ser prestado el servicio. Y ambas cosas deben casar. Y si no casan, nuestra propuesta tiene que estar por encima. Debe ser absolutamente sorprendente. Después de la solicitud viene la experiencia de la entrega del servicio. Servicio es la solución entregada y está en la cabeza del cliente. Ahí es donde se da ese hit de verdad, donde es el momento culmen, donde el cliente realmente siente la felicidad de estar con nosotros al solucionar su problemática, su necesidad de cumplir su deseo. Esa entrega del servicio tiene que ser absolutamente clave. Y luego, obviamente, viene la salida. La salida no es decirle adiós al cliente, la salida es todos esos momentos que hay posteriores a la entrega del servicio se llaman post-servicio y como nosotros, en el instante en que él termina de tomar el producto o servicio, cómo le damos ganchos para que continúe con nosotros. Y luego el post-servicio es cuando ya no está, pero la continuidad que hacemos para que él regrese siempre. Este ciclo tiene elementos que son complejos. Acuérdense que estamos hablando de servicio inmersivo, que es una derivación del marketing inmersivo, en donde tratamos de llenar la totalidad de la experiencia del cliente. En ese cliente, entonces, ¿qué es lo que hay? Y nosotros como organización, ¿cómo nos preparamos para eso? Primero, un concepto importante, pain point y touch pain point. Pain point, los dolores que tiene el cliente. Touch pain point son los dolores que nosotros como organización le causamos al cliente. Unos son psicológicos y los otros son materiales. Unos pueden venir con el cliente mismo y depende de su relación con toda la curva de la experiencia de servicio. Y los touch point o los touch pain point son dolores que nosotros por ánimo de control, por limitar la acción del cliente, le vamos generando al cliente. Son dos diferentes, pero ambos impactan en esa experiencia de servicio. ¿Dónde se dan esos touch points? En nuestra estrategia corporativa de servicio al cliente, que arranca por un primer elemento, la infraestructura. Ya puede ser física o puede ser digital. Esa infraestructura tiene que estar construida con todos los elementos que nosotros reconocemos del mundo sensorial. Y ahí, en lo físico o en lo digital, es donde
se materializa el marketing inmersivo. No estoy hablando de metaverso, aunque prepárense porque el metaverso, ahora con los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial, se demorará un año o año y medio más en volverse de nuevo una ola importante. Pero no, aquí estamos hablando de un servicio inmersivo porque estamos en todo el momento del cliente y lo estamos llenando todos sus espacios. El marketing sensorial, con todo lo que tiene que ver con la producción hormonal, en términos de nuestra infraestructura, se vuelve estratégico. Infraestructura es los colores, los olores, los sonidos, la fluidez, el brillo, la calidez. Todos esos elementos cuentan. Cómo circula un cliente en nuestro negocio, cómo es la temperatura cuando está dentro de él, etcétera. Todos esos elementos los veremos después. Después viene la estructura organizativa, que ahí es donde tenemos muchas fallas. ¿Cuál es la cadena de mando para la prestación de servicio? Y en esa estructura organizativa, cómo las personas responsables se van haciendo cargo de las diferentes problemáticas. Eso es importante porque a veces por el ánimo de control hacemos que todo no funcione de ahí para abajo. Las políticas a veces son centradas en el control y no en el beneficio del cliente. Eso hay que revisar. Luego vienen los procesos. Esas políticas de control afectan los procesos. Y los procesos hay que mirarlos desde la perspectiva del cliente. Hay un elemento ahí que llamamos el índice de deseabilidad y es una tabla de calificación con la cual nosotros evaluamos los procesos, se hace auditoría de servicio al cliente. Si se califica de 1 a 3, el proceso no sirve, es malo. De 3 a 6 hay que revisarlo. De 6 a 8 es un proceso deseable, aunque puede ser reemplazado. Y de 8 a 10 es un proceso absolutamente imprescindible que no puede ser reemplazado. Ese índice de deseabilidad también lo hacemos para satisfacer a ese cliente, para que quede completamente satisfecho con nosotros en el sentido de que quede encantado. Si los procesos están diseñados para el control, téngalo por seguro que eso no va a funcionar con el cliente. Entonces, es infraestructura, estructura organizativa, procesos, luego sistemas. Si su organización hoy no cuenta con automatización e inteligencia artificial, no solamente está perdiendo dinero, sino que está perdiendo competitividad frente a la competencia que sí lo está haciendo, y eso no tiene que ver con el tamaño de la organización, puede ser desde una micro hasta una gran empresa. Todo tiene que estar en términos de la agilidad y la precisión en la prestación del servicio al cliente. Los sistemas son un soporte para que los procesos funcionen y los procesos son los que crean la experiencia con el cliente. Entonces, si la inteligencia artificial no interviene ahí, si la agilidad y la precisión no interviene ahí, sus procesos hay que revisarlos y sus sistemas hay que reemplazarlos. Luego vienen las personas. Obviamente las personas son primero en todo, pero aquí estamos haciendo una deconstrucción de cómo debe ser una estrategia integral de servicio al cliente para construir un ecosistema de marketing inmersivo. Aquí las personas se encargan de la atención y las personas tienen que estar preparadas con un elemento que se llama la calidez, esa sensación humana. No lo técnico, porque lo técnico ya lo puse en los otros elementos. Ya no es que el funcionario llene un formato, el formato tuvo que haber estado lleno con inteligencia artificial o que el cliente lo llenara muy rápidamente. No, aquí es un sujeto haciendo feliz a otro sujeto, haciendo una orientación para que esa persona llegue a su realización. Un asesor de compras, acuérdense que nosotros no vendemos, la gente compra. Un asesor de felicidad, un asesor emocional, que lo que hace es hacer sentir muy bien, con bienestar a ese cliente para que él se quiera quedar con nosotros. Obviamente eso no sucede sin el otro elemento que se llama la cultura de servicio. Toda la organización debe estar alineada en un mismo know-how de cómo se presta ese servicio inmersivo. Si eso no lo hacemos, vamos a encontrar baches y esos baches generalmente generan los touch pain points que le generamos al cliente. Los errores son los que producen ese dolor y ese dolor hace que el cliente no se quiera quedar con nosotros. Y luego, cuando ya llegamos ahí y ya tenemos infraestructura, estructura organizativa, procesos, sistemas, personas, cultura, tenemos que integrar todo eso.
Tenemos que construir. Primero el mercadeo inmersivo es previo, luego empieza el servicio inmersivo, entonces toma de decisión, acceso, ingreso, solicitud, toma de servicio, salida, post servicio, y luego entonces todo lo que tiene que ver con la organización soportando ese servicio inmersivo, entonces infraestructura, estructura organizativa, procesos, sistemas, personas, cultura. Todo eso se convierte de una manera integral en lo que se conoce como el servicio inmersivo. Y es la tarea que hace un gerente de servicio. Todo tiene que funcionar como un relojito, porque al final lo que hacemos es construir un escenario donde el cliente no solamente recibe el servicio, lo vive, lo vuelve parte de su vida y eso va a hacer que él se vuelva parte de nosotros. Que para él venir donde nosotros sea lo mejor que le ha sucedido y siempre lo quiera repetir.